Los próximos minutos hablaremos de humor en el arte contemporáneo, hablaremos con Leonardo Gomezaro, que nos presenta su libro del humor en el arte contemporáneo, un interesante ensayo publicado por la Universidad Jaume I de Castelló. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias. Del humor en el arte contemporáneo, ¿qué abordas en este trabajo? Bueno, lo que yo trato de cuestionarme, porque yo soy de los que escriben para contestarse a sus propias preguntas más que otra cosa, es que, ¿qué es para mí el humor? Entonces, tratando de aclararme, sobre todo a partir de muchísimas lecturas que he hecho al respecto, me he dado cuenta de que lo que se entiende hoy por humor está muy relacionado con lo que es la comedia, que es un tema que me parece muy interesante, pero que está ligado a lo espectacular, no al espectáculo. Entonces lo que tiene que ver con el humor más bien es una cuestión personal previa a la obra, ¿no? Y dándole vueltas a ese asunto llegué a la conclusión de que yo soy, fundamentalmente, me dedico durante mucho tiempo a las artes plásticas, soy artista. Y entonces mi visión creo que es la de un artista que se pasa mucho tiempo en el taller delante de una obra y se da cuenta de cuál es la distancia que hay entre el ideal que quieres alcanzar y lo que realmente o finalmente resulta, ¿no? Y de ahí surgen muchas ironías que yo creo que están presentes en el arte no contemporáneo, de todas las épocas, por lo menos desde el Quijote, ¿no? Sino antes. Sino antes. Entonces, claro, inevitablemente es un diálogo conmigo mismo que me condujo a hacer una tesis doctoral sobre este tema y finalmente tiene formato de libro gracias a la insistencia de varias personas, de Carmen Senabre, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, y le gustó la tesis que había hecho. Hay Manuel Marín, que es el director de esta colección, que me ofreció la posibilidad de publicarlo. Y bueno, abordé el tema como un reto. El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte abordas el humor de una manera teórica y en la segunda parte te dedicas más a la praxis. Vamos a hablar un poco de cada parte. Esa primera parte, esa parte teórica, ¿qué destacarías? Supongo que en la parte teórica lo que trato de constatar es que sí que existe una continuidad a lo largo de la historia, a pesar de los saltos y las lagunas que pueda haber, en torno a ese concepto. O sea, hay quien discute que Octavio Paz opina, por ejemplo, que el humor moderno nace con el Quijote precisamente, pero hay mucha gente que considera que Sócrates ya tenía sentido del humor, ¿no? O sea, no es inevitable hablar del humor desde... Lo que pasa es que el Renacimiento nos marcó y claro, un concepto de belleza y ahí claro, lo tenemos. Entonces, exacto. Entonces, la primera parte, aparte de indagar en un cierto modo sobre esa especie de supuesta esencia, ¿no?, de lo que es el concepto, también habla precisamente de que en las teorías artísticas se ha menospreciado el tema del humor precisamente porque no buscaba la excelencia ni la belleza, buscaba otras cosas que lo alejaban quizá de un ideal clásico que era el predominante. Conforme eso va cambiando y sobre todo a partir de la modernidad, ocurre que muchos artistas que ya prescinden de la belleza como máxima búsqueda, que no quiere decir que no acaben encontrando belleza en cosas que antes no se tenían como bellas. Es otra belleza. Claro, es otro tipo de belleza. La belleza de la cotidianidad, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas lo que hicieron en cierto modo fue ampliar el campo de la estética. Y yo creo que en cierto modo fueron las puntas de lanza muchos humoristas que en cierto modo se tenían como autores de serie B y que muchos reivindicamos como autores de serie A. Sí, pero Leonardo, ¿por qué la sociedad en general sigue mirando el arte con los ojos del siglo XVI? Yo soy un poco pesimista al respecto. Yo creo que la sociedad no mira el arte ni con los ojos del siglo XVI ni... No mira. La sociedad mira Internet hoy en día, ¿no? Mira YouTube, mira lo que es trending topic, ¿no? Y quizá los que sí que nos gusta el silencio de los museos todavía,
hay gente que nos gusta el silencio de los museos. Echamos de menos que el museo sea lo que antiguamente era y no el parque temático en que se está convirtiendo. Bueno, pero en ese sentido yo creo que miramos el arte no con los ojos del siglo XVI, sino con los ojos de los que saben lo que es el siglo XVI y saben lo que es el siglo XVIII y saben por qué hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Quiero decir que es una mirada especializada, pero eso ocurre en todo, ¿no? Yo creo que, supongo que contesto a tu pregunta y tú estás de acuerdo conmigo, en que Antonioni no era un director que se preocupase mucho de que la gente entendiese sus películas, hacía lo que él creía que tenía que hacer y ya está. Gustándote el silencio de los museos, es lógico que te gusta Antonioni. Sí, claro, me gusta, claro. Pero también me gustan muchas otras cosas que son más... hablemos de esa praxis, de esa segunda parte. Hoy en día, para poder mirar o poder entender ciertas obras contemporáneas, es necesaria poder comprender la ironía. Es algo que también el espectador no ve muchas veces. Eso es la teoría de Umberto Eco, ¿no? Que Umberto Eco lo plantea así en un apéndice que hace al nombre de la rosa. Pues sí, yo creo que sí, que estamos en bueno, a lo mejor ya estamos en otro punto, estamos en otro momento, ¿no? Puesto que ya se habla incluso de que la posmodernidad ha sido superada por una hipermodernidad, o no sé cómo decidirán que se llame en el futuro este punto en el que estamos. Pero la posmodernidad, por lo menos en los 80, en los 90, que se dedicaba a la cita y a los refritos, en cierto modo, era inevitable que estuviese haciendo una relectura de todo lo que había precedido a su llegada, ¿no? Que no deja de ser una visión crítica, pero desde una distancia irónica, sí. Yo creo que en cierto modo cumplo con esa visión cuando he hecho el libro que quería hacer, a pesar de que quien lo ha leído me ha dicho, es que está lleno de citas. Digo, sí, es que me hubiese encantado hacer un centón. Me hubiese encantado poder no poner de quién he sacado esta frase y de quién he sacado esta otra, pero creo que es de agradecidos, de bien nacidos ser agradecidos, y entonces cuando tú utilizas una idea que no es tuya, pues no cuesta nada citar la referencia. Entonces, lo que he hecho ha sido un password de todas las citas que yo he estado leyendo y he ido subrayando y me han hecho que pensar, me han dado que pensar y he pensado que escribirlo de esta manera podría dar que pensar también a otros, ¿no? Y en ese sentido sí, hay muchas citas, pero es que es inevitable, porque lo que he hecho ha sido, en cierto modo, una reflexión sobre cómo se puede hacer un trabajo y de investigación en nuestro ámbito. No hay una metodología específica y lo sabemos que no la hay, entonces que se pretenda hacer una metodología científica para este tipo de textos es problemático, y estamos investigando precisamente cuál es el modo de abordar todos estos temas que casi son patafísica. Bueno, eso se lo dejamos al lector. Leonardo Gómez Haro, del humor en arte contemporáneo, publicado por la Universitat Jaume I de Castellón. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber traído el arte contemporáneo aquí a la Feria del Libro y por haber hablado del humor y de otras bellezas. Muchísimas gracias a vosotros.